Amén. Vamos a pasar a la palabra del día de hoy. Para eso les voy a pedir que abran su Biblia. Marcos, capítulo 14, versículo 53 al versículo 65. Vamos a leer entonces la palabra de nuestro Señor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Vamos a tener un pequeño momento de oración para introducirnos a este tema. Bendito Dios, estamos, Señor, explorando y introduciéndonos a un momento tan importante, Señor, de la narrativa que usted nos ha dejado, Señor. Oramos para que lo que podamos, Señor, entender el día de hoy quede profundamente impreso en nuestros corazones. Le pido personalmente, Señor, que me ayude a transmitir, Señor, la importancia de este momento. Y oro, Señor, por cada uno de nosotros, para que usted a través de su palabra, Señor, realmente haga algo en nuestros corazones. Nos ayude, Dios. Le damos gracias por este momento, por poder, Señor, ser expuestos a esta palabra, Señor, y le damos gracias, Señor, porque sabemos que esto solamente es por su amor y misericordia. Le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nos vamos a introducir ahora a una parte quizás de la Biblia que debe ser observada con total solemnidad, con total quizás reflexión, con una mirada quizás, hasta podríamos decir una mirada sentida. Nos encontramos quizás ingresando ciertamente al momento más importante de la historia de la humanidad. El título tiene por sermón el día de hoy: el juicio más injusto de la historia. A modo de introducción, nosotros sabemos que a través de la historia hemos sido testigos de muchos, pero muchos juicios, ¿cierto? Injustos. Muchos inocentes de alguna causa han sido culpados, incluso han sido asesinados por un crimen que no han cometido. La justicia ejercida por los hombres siempre ha estado sujeta a los errores. Tal como muchos inocentes han sido culpados, muchos culpables están libres. Y ciertamente cuando nosotros nos acercamos a ver estos
juicios injustos, nos vamos a dar cuenta de que muchos se indignan, muchos causan indignación. Recuerdo hace muy poco vi un hombre que había estado creo que 40 años preso aproximadamente hasta que descubrieron que efectivamente él no había sido, pero estuvo 40 años de su vida pagando por un crimen que no cometió. Y sin duda es indignante, es terrible. Pero no hay mayor indignación, hermano. No hay caso más indignante, no hay caso más terrible, no hay caso más injusto que el que vamos a ver el día de hoy. Para poder entonces verlo, nos vamos a ir al texto. Y para eso entonces le voy a pedir que vaya siguiendo no solamente la narrativa, sino que todo lo que podamos ir conversando. ¿Para qué? Para que realmente usted pueda comprender lo que está sucediendo en este fragmento de la Escritura. Versículo 53, que es el primero que leímos, dice así: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Recordamos que la semana pasada nosotros habíamos hablado del arresto de Jesús. Habían ido a buscar a Jesús a Getsemaní, ¿cierto? Después de que Jesús estaba orando. De aquí parte este texto donde dice que luego de arrestarlo, ¿cierto? Amarrarlo en Getsemaní con una enormidad de gente, lo traen al sumo sacerdote esa noche de día viernes, día jueves. Esa noche traen a Cristo, una vez que lo apresan, ¿cierto?, ante el sumo sacerdote. Ahora bien, nosotros vamos a tener que ver qué nos dicen los demás evangelistas para poder ir armando esta escena, porque Marcos es un poco escueto en su narrativa, pero cuando nosotros vemos la narrativa de los otros evangelistas de esta misma situación, vamos a poder comprender que sucedieron más cosas. Marcos dice que lo llevaron al sumo sacerdote de uno. Pero cuando leemos Juan en su capítulo 18, dice que las compañías de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos que prendieron a Jesús y le ataron, lo llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás. Anás y Caifás son dos nombres que van a aparecer desde ahora y que vienen siendo Caifás el sumo sacerdote, ¿cierto?, de ese momento, y Anás su suegro, que había sido sumo sacerdote unos cuantos años atrás. Anás había sido depuesto, ¿cierto?, hace un tiempo, pero se había encargado de mantenerse en el poder, poniendo en su lugar a su yerno, Caifás. Ambos de la secta de los saduceos eran hombres crueles, calculadores, hombres que no les importaba derramar sangre inocente para poder llevar a cabo sus ideales. Por tanto, lo que primero que comprendemos es que efectivamente una vez que Jesús es arrestado, es llevado a la casa o a la presencia, podríamos decir, de Anás. Versículo 54 de Marcos. Y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Este lugar donde fue llevado Cristo era una especie de palacio que se entiende que tenía dos salas, dos lugares, ¿cierto? Dos casas, podríamos entenderlo, dos lugares donde habitaban, en un lugar Anás y en el otro extremo Caifás, y dentro entre medio había un gran patio, y lo que entonces entendemos que Jesús se fue primero a la presencia de Anás y Pedro estaba afuera con los alguaciles calentándose al fuego. Eso para que podamos imaginar un poco cómo era quizás esa escena. Marcos hace esta interrupción respecto de Pedro, quizás solamente para decir que Pedro estaba en ese lugar, pero el relato
desde aquí en adelante se va a desarrollar ciertamente solo en el Sanedrín. Dice el versículo 55 y 56. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Recordemos, hermanos, y aquí vamos a tener que comprender algunas cosas que hay que explicar antes de. Recordemos que los judíos, la nación de Israel, estaba sometida bajo el dominio romano. Y los romanos tenían por costumbre dejar a los pueblos que estaban sometidos bajo su dominio, que se encargaran de ciertas cosas particulares, ciertas cosas domésticas dentro de los mismos pueblos. En este caso, en Israel, los que se encargaban de llevar estos juicios, estas cosas domésticas, eran las personas del Sanedrín. El Sanedrín, a su vez, estaba compuesto por 71 personas. 70 personas prominentes de Israel, más el sumo sacerdote. Generalmente, y es en ese momento, como se conocía a Israel como una, podríamos decir, casi teocracia, todas las personas prominentes de Israel efectivamente eran también religiosas, o en su gran mayoría religiosas. Ahora bien, después de ser llevado con Anás a una audiencia, pensemos esto en un juicio, en una audiencia pequeña, en una primera audiencia, es llevado delante de Anás para comparecer en primera instancia. Cristo se va a ver sometido a más de un solo juicio. El primero es ante Anás, en el cual se presenta, ¿cierto?, para, de alguna manera, presentar su defensa. Después de este juicio o esta audiencia pequeña con Anás, Cristo va a ser juzgado por todo el Sanedrín. Este Sanedrín que era como una especie de corte suprema, ¿cierto?, donde dictaba sentencias de ciertas situaciones dentro de Israel, estaba limitada a la muerte. Ellos no podían condenar a muerte a un hombre. Había solamente una situación en la cual los israelitas podían matar, ¿cierto?, a alguien, pero era en un contexto donde un gentil, por ejemplo, hiciera entrada a un lugar particular del templo y era la única forma de matar a alguien. Todo lo demás estaba bajo el permiso y el dominio de los romanos. Pero lo que quieren hacer estos hombres hoy día, estas personas del Sanedrín, y que nosotros, como hemos visto la narrativa de Marcos hace bastante tiempo, es que estos hombres habían determinado matar a Cristo y estaban buscando la forma de poder hacerlo. Este juicio que se iba a llevar a cabo en la persona de Cristo no era más que una completa farsa. Era un juicio totalmente nulo, porque no había ninguna intención en la audiencia ni en el Sanedrín de dar a Jesús un juicio justo. No era la intención esa. Nunca fue la intención del Sanedrín darle a Jesús la oportunidad de que efectivamente tuviera un juicio justo. Lo que ellos estaban haciendo era solamente un juicio para legitimar un asesinato que ya estaba predeterminado por ellos mismos. El juicio era totalmente nulo y era totalmente ilegal. Lo que estaban haciendo cayó en una serie de irregularidades dentro de lo que se conoce o lo que se conocía como los juicios que podían hacer. Había ciertas cosas que ellos no podían hacer y que al momento de nosotros analizarlos, efectivamente estaban viciados, no eran legales. El juicio contra Jesús era ilegal. Y era legal en varios aspectos, porque, por ejemplo, ningún juicio que se pusiera
en el cual se pusiera en tela de juicio la misma muerte de un hombre podía ser llevado a cabo en la noche. Era algo que no se podía hacer, pero el juicio de Cristo fue aproximadamente entre las 1 y las 3 de la madrugada. Según la ley farisea también, ninguna audiencia que se basara en lo mismo, lo que estaban tratando de hacer los judíos, se podía iniciar o se podía hacer en vísperas de una de las fiestas de Israel. Y sabemos que esta audiencia se llevó justamente antes de la fiesta de la Pascua, justo antes de Pesaj. El arresto también fue algo que fue ilegal porque se llevó a cabo a través de un soborno en la persona de Judas. También era ilegal porque los mismos acusadores eran los propios jueces. Eso claramente nunca se ha visto en la historia. Los propios acusadores eran también los jueces. Ellos también presentaron testigos falsos, cosa que era algo ilegal. Tan ilegal era que bajo la ley de Moisés, cuando los testimonios de los testigos no coincidían, se liberaba al preso. Y a los testigos falsos se les daba la sentencia que buscaban que se le diera al acusado. Por tanto, al encontrarse con los testimonios que distaban entre sí, como relata el texto, efectivamente, como los testimonios no coincidían, Cristo debería haber sido inmediatamente soltado. Pero no fue así. Presentaron testigos a los cuales imaginamos que le pagaron. ¿Por qué? Porque si le pagaron a Judas para que presentase testimonio, ¿cierto? O para que traicionara a Cristo, era muy normal que le pagaran a testigos para que dieran falsos testimonios. Y por último, se pasó a llevar a modo de finiquito una ley, ¿cierto? Que incluso fue pasado a llevar por el mismo sumo sacerdote, por el mismo Caifás. ¿Por qué? Porque él puso a Cristo bajo juramento. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por lo que vemos es que hay una serie de, podríamos decir, causas que dejaban sin efecto este juicio. Pero también entendemos que este juicio nunca fue con la intención de hacer algo, valga la redundancia, justo, sino que solamente era algo que quería legitimar un asesinato a alguien que efectivamente molestaba mucho, que les molestaba, porque Cristo realmente les molestaba. Estos principales sacerdotes, escribas, ¿cierto? Estaban de alguna manera mostrándose que buscaban la justicia, que buscaban lo bueno, que buscaban de alguna manera ser hasta celosos de Dios, pero la verdad es que estos hombres lo único que buscaban era sangre. Estos hombres buscaban solamente saciar su rencor, la venganza, la ira que tenían contra Jesús. Versículos 57, 58 y 59 dice así: levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a manos y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero aún así, ni así concordaban en el testimonio. Cuando nosotros, yo creo que cuando muchos cristianos van a escuchar este pasaje, van a decir, pero Jesús sí dijo eso. Pero la verdad es que Jesús nunca dijo eso. Unos y otros se levantaban y daban falsos testimonios. Y unos dijeron que habían escuchado a Jesús decir que él derribaría el templo, ¿cierto? Y que lo edificaría en 3 días. Y Cristo, aunque a usted le suene raro, nunca dijo eso. Lo que se está haciendo alusión aquí, ¿cierto?
Y estos hombres habían escuchado lo que Cristo había dicho unos 3 años antes en la primera purificación del templo. Hace 3 años atrás, más aproximadamente, Cristo había dicho algo que suena muy similar a lo que estos hombres estaban diciendo, pero que tiene connotaciones muy diferentes. Porque si Cristo hubiera dicho a ellos que destruiría el templo, efectivamente, estaba presentando a Cristo una especie de terrorista, de un hombre que efectivamente era un hombre que desestimaba todo lo que el templo significaba para Israel, para Jerusalén. Recordemos que el templo de Israel era el centro neurálgico de la ciudad, era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo y por tanto tenía una significancia importante, unificaba a Israel. Si este hombre decía que efectivamente quería destruir este templo, efectivamente era digno de ser hasta asesinado. Pero Cristo nunca dijo eso. Lo que dijo Jesús está en Juan, capítulo 2, versículo 19. Y dice así: respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús nunca dijo que él destruiría el templo. Jesús le estaba diciendo a los religiosos que lo acusaban en aquel momento, los estaba invitando, ¿cierto? Le estaba diciendo que destruyeran, ¿cierto?, el templo. Pero nosotros también sabemos que Jesús se estaba refiriendo a su cuerpo. Les estaba diciendo, mátenme y yo levantaré mi cuerpo a los 3 días. Y esa profecía, efectivamente, y quizás hasta irónicamente, se cumplirá 3 días después de este juicio. Por tanto, los falsos testigos no solamente interpretaron mal las palabras de Jesús, sino que las copiaron y las citaron mal, presentando un falso testimonio. Entonces, dice el versículo 60, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Sabemos que hasta el momento en este juicio, Cristo estaba totalmente callado. Cristo se podría haber defendido y haber dado explicaciones respecto a la mala cita que estos falsos testigos habían dicho. Cristo podría haber presentado testimonio diciendo no, o tratando de librarse, porque efectivamente si Cristo quizás hubiera abierto su boca, se hubiera librado del juicio. Pero Jesús estaba totalmente callado. Jesús sabía que el propósito de ese juicio no era de alguna manera vindicar la verdad, no era defender la verdad, sino más bien era justificar su propio asesinato. Pero de esta manera se estaban cumpliendo las escrituras, hermanos. Cristo, como dice en Isaías 53, versículo 7, angustiado él y afligido, porque ciertamente estaba angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su voz. En ese momento Jesús estaba delante de sus trasquiladores. En ese momento Jesús estaba delante de sus propios asesinos, pero cayó. Y fíjese, hermano, que cayó por amor a usted, por amor a mí, por amor a su iglesia. Cristo cayó en su misión a su Padre. Cristo cayó por amor a cada uno de nosotros. Siendo que nosotros no teníamos nada bueno. Cristo guardó silencio. Ahora bien, este silencio que Cristo guardó delante de sus asesinos, en vez de calmar quizás los ánimos en aquel juicio, enardeció al sumo sacerdote, lo indignó. ¿Por qué? Porque Caifás se daba cuenta de que los falsos testimonios no funcionaban, que sus falsos testigos estaban cayendo en diferentes errores y por tanto se estaba de alguna manera yendo su juicio debajo como agua entre sus dedos, se estaba yendo la oportunidad de matar a aquel hombre a quien tanto odiaba como era Jesús.
Entonces Caifás pasa a llevar toda la ley, ¿cierto?, hebrea, y hace algo que no podía hacer, hace que Cristo hable bajo juramento. Versículo 61, mas él callaba y nada respondía, Jesucristo. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Mateo nos ayuda con las palabras reales que efectivamente Caifás dijo. Mateo 26, 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Estas palabras que para nosotros quizás suenan irrelevantes, era algo que era prohibido hacer, porque al poner bajo juramento a alguien, tú lo estabas obligando a responder. Y Jesús va a responder. El sumo sacerdote lo pone bajo juramento a Jesús y le pregunta si efectivamente era el Cristo. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el enviado? ¿Eres tú aquel profetizado por las escrituras del Antiguo Testamento? Caifás le hace a Jesús una pregunta que él consideraba que realmente lo arrinconaría, ¿cierto? Él estaba arrinconando a Jesús a autocondenarse, pero Jesús en ese momento estaba esperando ese momento, ¿cierto?, para poder llevar a cabo lo que estaba escrito. Y mire la respuesta de Jesús, porque sin duda es una respuesta impresionante. Versículo 62. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús responde, yo soy. Eso no es una cosa que lo haya hecho solamente ahí, y tiene una connotación muy importante porque nadie podría responder, ¿cierto?, de esa manera con tanta autoridad. Recordemos que el Señor dice que es el yo soy. Cristo no solamente está diciendo que era el Hijo de Dios, sino que adicionalmente le está diciendo Caifás, Caifás, efectivamente yo soy el Cristo, y adicionalmente te estoy diciendo lo siguiente, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús complementa su confesión haciendo referencia al libro de Daniel, Daniel capítulo 7, versículo 3 al 14, dice así, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Daniel, el profeta Daniel, ve al Mesías, ve al ungido, ve al Cristo viniendo entre las nubes con poder y gloria. Jesús hace esta referencia porque posiblemente, ¿cierto?, está de alguna manera también dando una tremenda advertencia a Caifás. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vuelva, va a venir en las nubes, lleno de poder y gloria, y él juzgará a la nación. La advertencia que le está haciendo a Caifás es terrible, hermano. En otras palabras, le está diciendo a Caifás, Caifás, sí, yo soy el Cristo. Esta es la oportunidad para que tú hoy día me condenes, pero va a llegar un punto en la historia donde yo voy a venir con poder y gloria, y ahí en ese momento yo voy a ser el que va a estar en el otro lado. Yo voy a ser el que juzgará, y en ese momento tú estarás en mi posición. Caifás, yo creo que en su carnalidad pensó que era el momento
más feliz quizás hasta de su vida. Podríamos haber dicho que Caifás pensó que había dado el golpe de gracia, que su intelecto lo llevó a derrotar, ¿cierto?, a este sabio maestro judío. Su artimaña había ciertamente funcionado. Pensó escuchar una buena noticia, pero lo que no sabía Caifás, estaba escuchando la peor noticia que un hombre puede escuchar. Es que será juzgado por el mismo Dios. Quizás, tal como Caifás, la gran mayoría del mundo no entiende, no le importa que sea juzgado por Dios mismo, pero créanme, hermanos, que esa es la peor condenación que alguien puede tener. Porque como dice Daniel, su reino será eterno. Y ese juicio, para los que no le conocen, también será eterno. ¿Qué sucede en la escena? Versículos 63, 64. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Mateo 26 dice: el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. El ponerse en el lugar de Dios, de ponerse en el lugar del Mesías, para los judíos de aquel momento ciertamente era una blasfemia, un atentado contra Dios, una cosa que era digna de muerte bajo la ley de Moisés. El hecho y lo que hace, cierto, Caifás al rasgar sus vestiduras era algo que él entendía bien. El sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras bajo ninguna circunstancia. La posición del sumo sacerdote era vista de tal manera que no podía mezclar las cosas triviales, las cosas seculares con lo celestial. Recordemos que los hijos de Aarón, ¿cierto?, fueron consumados por la gloria y la santidad de Dios, y a Aarón no se le dio la oportunidad de guardar, ¿cierto?, el cilicio ni de rasgar sus vestiduras. El rasgar las vestiduras para los judíos de esos tiempos era una manifestación visible de dolor, de indignación, de pena, tristeza, de muchos sentimientos terribles. Ellos manifestaban esto rasgando sus vestiduras, pero al sumo sacerdote no se le daba la oportunidad de rasgar sus vestiduras, a sola excepción de la blasfemia. Cuando alguien blasfemaba, podía el sumo sacerdote rasgar sus vestiduras, y esto ciertamente apunta a la santidad de Dios. Por tanto, en ese momento, este hipócrita Caifás aprovecha esta instancia de manifestar, ¿cierto?, su santidad también y su preocupación por el nombre de Dios, y lo que hace es rasgar sus vestiduras al momento que escucha a Cristo decir que Él era quien era. Todos los hombres que estaban ahí entonces, sumándose a la artimaña de Caifás, le comenzaron a decir que era digno de muerte. Y aquí pasa algo que es sumamente doloroso, porque ciertamente aquí comienza la tremenda agonía, la triste agonía, la triste y dolorosa e indignante tortura hacia nuestro Señor Jesucristo. Versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Ahí estaban los 71 venerables, ¿cierto?, hombres de Israel, que quizás haciendo filas para golpearlo, le escupían. 。
La verdad que lo que estaban mostrando los integrantes de aquel Sanedrín y los alguaciles era realmente su carácter vengativo, cruel, sádico, sediento de sangre. Los hombres comenzaron a golpear a Jesús y a burlarse de él. Le cubrían el rostro, hermano. Le daban de puñetazos y no uno. Imaginemos que eran 70 personas que estaban ahí, que se acercaban a Cristo y lo golpeaban. Si tú das una imagen terrible, una imagen de una cobardía, de una vileza indescriptible, podríamos decir. Podemos imaginar al Rey de Reyes, al Rey de la creación, al fundamento de toda la creación, al ser más santo, al ser más hermoso, el más perfecto, limpio y sin pecado, siendo cruelmente golpeado por manos de pecadores. Aquel que no cometió ningún pecado, nos estaba siendo molido a golpe. Pero lo estaba haciendo molido, hermanos, porque él decidió recibir ese castigo por nosotros. Cristo, con todo el poder que tenía, podría haber consumado y de haber dicho, no, hasta aquí esto llega, y hubiera consumido a aquellos hombres. Pero amor a cada uno de nosotros se mantuvo y soportó el dolor, la humillación. Si nosotros nos trasladamos a este momento y imaginamos esta situación, es muy probable que generará en nosotros una tremenda indignación. Dolor provoca solamente el saber que esto sucedió. Imaginémonos si hubiéramos estado ahí. Imaginemos si hubiéramos estado viendo a nuestro maestro ahí siendo golpeado. Escupos, puñetazos, golpes. Pero ¿sabe qué es lo más terrible, hermano, de esto? Es que de alguna manera, de alguna forma, en algún sentido, cada uno de nosotros estaba también ahí. Cada uno de nosotros era culpable de lo que ahí estaba sucediendo. Cada uno de nosotros era perpetrador de esta tremenda injusticia. Todo lo que el justo recibió, lo recibió en pago por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El pecado de cada uno de nosotros fue sobre él. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios que debía ser derramada por nosotros, por cada uno de nosotros, por cada transgresión que nosotros deberíamos haber pagado, fue derramada por el justo, por aquel que sufrió sin haber pecado jamás. El más mínimo pecado, hermanos, fue pagado en la persona de Cristo. Y lo que hemos hecho como iglesia durante mucho tiempo, lamentablemente, es trivializar este pecado. Pero por el pecado más pequeño, hermanos, también Cristo fue a la cruz. El amor, ¿cierto?, de Dios para con nosotros fue aquel que movió a Jesucristo en obediencia, sumisión a su amor, en sumisión y amor por nosotros a morir, ¿cierto?, humillado. El amor hacia nosotros lo llevó a morir humillado y molido a golpes en el Gólgota. Este es el principio de dolores, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Este es realmente el principio, quizás, y podríamos pensar que la introducción a la terrible tortura de Cristo, porque esto recién está comenzando. Hermanos,
Cuando nosotros nos acercamos a un texto tan solemne, tan profundo, tan quizás importante de las Escrituras, que muestra cómo aquel que es el ser perfecto, que por amor se sometió a esa injusticia, a ese dolor, a esa humillación, debe a nosotros como iglesia hacernos reflexionar sin lugar a dudas. Y la reflexión que tenemos que hacer nosotros es pensar en cómo nosotros respondemos a ese amor. Y quizás si nosotros buscamos una respuesta bíblica a esto, podríamos irnos a Efesios. Efesios en su capítulo 5, en sus 2 primeros versículos dice esto. Y escúchelo con mucha atención. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quizás las palabras del apóstol Pablo en el libro de Efesios no son muy prácticas, ¿cierto? Porque les dice andar en amor, y eso podría significar muchas cosas. Pero andar en amor viene acompañado de otra cosa que dice andar como Cristo nos amó. Y Cristo nos amó entregándose a sí mismo, dejando de mirarse a sí mismo, hermanos, en pos del bienestar de los demás. Eso es lo que hizo Cristo. Y cuando nosotros empezamos a ver cómo de alguna manera manifestamos nuestro cristianismo, nuestra profesión de fe, y si queremos ser imitadores de Cristo, ¿cierto? Como hijos de Dios amados, tenemos que empezar a morir día a día a nosotros mismos, dejar de pensar tanto en nosotros, ¿cierto? Y empezar a pensar en la gloria de Dios y en el bienestar de nuestros hermanos. Tenemos que empezar a pensar cómo nosotros vivimos efectivamente el agradecimiento a este amor que Cristo nos dio. Significa, hermanos, sobre todo, ir muriendo a todo lo que a nosotros nos acomoda, a lo que a nosotros nos gusta, a lo que nosotros pensamos que nos hace felices, dejándolo de lado para mirar en pos de Cristo, entregándonos en la predicación del Evangelio, entregándonos al estudio para estar preparados a poder enseñar, quizás, a poder presentar defensa de nuestra fe, a servir por sobre todo, hermanos. Y ir en pos de servir a nuestros hermanos, de servir al cuerpo de la iglesia. Predicar, hermanos, el precioso evangelio. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en amor. Y cuando vemos el amor de Cristo, el cual se sometió, dejando todo su poder, despojándose a sí mismo y humillándose hasta la muerte, nosotros tenemos que responder bien a esto. Hermanos, vamos a orar para concluir este sermón. Le voy a pedir que cierre sus ojos y me acompañen entonces en esta oración. Amado Padre y bendito Rey del cielo, sin duda, Señor, que al meditar en su amor, meditar en su carácter, Señor, nosotros no podemos dejar de ser exhortados, llamados, Señor, a esforzarnos. Pero no podemos hacerlo, Señor, si usted no nos ayuda. No podemos hacerlo, Señor, sin usted. Ayúdenos, Señor, a poder conformar nuestras vidas, Señor, a usted. Porque sin duda nos mareamos día a día, Señor. Caemos en lo vano, Señor, de este mundo. Caemos en lo que este mundo vende respecto de nuestro gozo, de nuestro placer, de nuestra comodidad. Y lo hemos tenido tan dentro de nosotros que nos hemos olvidado, Señor, de su precioso ejemplo.
Ayúdenos a marcar la diferencia como iglesia, a marcar la diferencia como su iglesia, Señor. Ayúdenos a vivir viendo su preciosa obra en nuestra vida día a día, para que de alguna manera podamos ir despojándonos, Señor, siguiendo su ejemplo, viviendo para su gloria. Le damos gracias por su palabra, le damos gracias sin duda por su carácter, por su amor, por su fortaleza. Damos gracias, Señor, por poder reunirnos esta mañana. Oramos para que este día, Señor, sea un día de bendición. Que podamos también seguir meditando y observando sus grandes maravillas. Damos gracias, Señor. En el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.